Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde quiera que estén, a la hora que vean esto. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que son las habilidades, los talentos y los dones, entendiendo cada uno de ellos como los dones, esas capacidades innatas que tenemos de hacer algo, que puede ser desde dibujar o lo que ya conocemos como los dones psíquicos, de los más conocidos como la clarividencia, la clariaudiencia. Hay un montón más y de hecho se presentan con diferentes matices. También tenemos los talentos que se desarrollan con un poquito más de trabajo, experiencia y por último esas habilidades que de pronto cuando estudiamos, cuando trabajamos, las adquirimos, las polimos, las perfeccionamos. Sin embargo, incluso los dones se trabajan y hay que saber cómo abordarlos. Entonces, a esto va el video de hoy. Se pueden presentar diferentes casos de manifestación o activación de los dones. Están quienes ya nacen con ellos y los mantienen durante su vida, los que quizás nacimos con ellos y por ciertas circunstancias los apagamos, los reprimimos, los que de pronto en algún punto eh, ya notan más este tipo de habilidades, ¿no? Sobre todo cuando son las extrasensoriales. En este camino de llamas es muy común y he escuchado mucho de personas que al conocer a esa persona de manera física y al tener cierto tipo de contacto, un abrazo, un apretón de mano, no tiene por qué ser la gran cosa, como dice una amiga, se me activaron todos los poderes y empieza como esa exploración de ese tipo de habilidades, ¿no? Pero también está el caso de quienes no conocemos a esa persona físicamente, básicamente no le hemos tocado ni una uña, entonces tenemos que acudir como a otro tipo de cosas, de técnicas para manifestarlos, activarlos y reconocerlos, ¿no? En ese orden de ideas es algo que se da mucho en las consultas de registros akáshicos y mi manera de traerlos a la memoria, recordarlos, fue precisamente a través de una lectura de registros akáshicos. Entonces, también a lo que voy con esto es que es importante mantener como nuestro canal energético limpio, ¿sí? Entonces, meditar, estar en contacto con la naturaleza. Obviamente ustedes saben que este cuerpo es el vehículo que nos permite pues transitar este plano y también es darle ese cuidado con una alimentación balanceada, beber mucha agua, hacer ejercicio continuo, ¿cierto? Para que todo esté de una manera mucho más óptima. Son regalos que se nos han dado y que por ende pues los pongamos al servicio de acuerdo a lo que cada uno de nosotros tenga que hacer. Acá es importante también resaltar que especialmente en los casos en los que no hemos tenido esa manifestación continua desde que éramos niños, es también importante reconocerlos más, de que en realidad en estas cosas seamos muy curiosos e incluso nos informemos acerca de ellos, ¿no? Porque pues a veces no tenemos ni idea cuáles pueden ser sus posibles manifestaciones y es encontrar esa manera particular en que funcionan para nosotros también. Por otro lado, como les decía antes, de lo del canal energético, de mantenerlo limpio, también por qué pasa esto y por qué se recomienda mucho. Porque esto va en el sentido de que esos dones los podamos desarrollar, trabajar,
eh, encarnar, si se puede decir de alguna forma, desde el amor y la luz y no desde el miedo y la oscuridad. He conocido ciertos casos de personas que desde su niñez han tenido muchas manifestaciones de sus dones, pero precisamente como por toda esa historia de crianza y demás, no tuvieron experiencias como muy agradables, ¿cierto? Entonces es como el hecho de agradecer un poco a los que no tuvimos esa sensibilidad tan activa desde niños, eh, y que lo podemos trabajar de una manera en que de pronto hasta incluso no se torne en una experiencia como un poco traumática, ¿no? Dentro de su desarrollo y manifestación, precisamente es muy importante trabajar la sanación, ¿sí? De limpiar como muchas cosas, entre esas el karma y también por qué. Y es algo que últimamente he visto mucho en mis consultas, y es que cuando hay todavía mucha carga de otro tipo de asuntos, también como a modo de factor protector, no se revela ni el propósito ni los dones. ¿Por qué? Porque es como si eh, Dios, los guías, los seres de luz, todo este asunto, dijeran, hombre, o sea, ¿cómo le vamos a dar las razones de lo que puede hacer, de lo que tiene que hacer, si no se ha encargado de este otro asunto que también es importante para su evolución? Es como que también nos llevan a tener cierto orden de prioridades, de atención, para que también sea un poco más ameno nuestro proceso, ¿no? Y mucho más adecuado. Y no que de pronto también se preste a desviar la atención hacia algo cuando aún tenemos un asunto pendiente de otra cosa, ¿sí? Como si pretendiéramos saltarnos un escalón cuando tenemos sí o sí que pisar ese escalón antes de. Entonces, también eso es importante. Algo que recomiendo mucho a mis consultantes, especialmente cuando es alguien que tiene muchas visiones, sueños lúcidos, es que lleven un diario, un registro. ¿Para qué? Pues para que con el tiempo, cuando lo revisen, puedan ir viendo de qué manera predominante se les presentan esos sueños, esas visiones, de qué tratan, como que ellos mismos puedan discernir la información, saber qué mensaje les trae eso que están viendo, de que puedan hacer como una especie de cadena y detallar si dentro de un periodo de tiempo determinado las visiones que tienen algún tipo de relación entre sí o son más bien aparte. Entonces, cómo de hacer ese autoestudio de cómo son sus manifestaciones. Y otra cosa a resaltar es que lo tomen como un poco con calma y tengan siempre ese poder y esa conciencia observadora, ¿sí? De cómo se sienten, qué mensaje les trae, mm, de los dones que sienten que se va presentando primero, ¿sí? ¿A qué voy? A que muchas veces en la manera en que vamos evolucionando en nuestro proceso de ir recordando, que básicamente esto es ir recordar algo que ya hacíamos en nuestros tiempos, en nuestras vidas. No se afanen mucho en desarrollarlos como todos al tiempo, sino como paso a paso, ¿no? Si bien en el camino se puede presentar que todos de alguna manera se unan, pero a lo que voy con esto es que como la idea también es estudiarlos, es decir, de conocer herramientas por las cuales los podemos aplicar, van a darse cuenta que en el proceso van a haber cierto tipo de herramientas
que les van a llamar como más la atención o se les van a facilitar más que otras, como teniendo un orden de prioridad, ¿sí? Por ejemplo, yo empecé estudiando lo de los registros akáshicos. Si bien es uno de mis dones, como por esa parte tan racional que siempre he tenido como muy arraigada y que pues hasta se vio reflejada en lo que terminé estudiando, ¿verdad? Sentía que necesitaba otro tipo de elementos para conocer mejor el don, la herramienta, saber, por ejemplo, como un poco de la historia, quiénes entregaban los mensajes, cómo podía hacer un protocolo de apertura, ¿vale? Entonces a eso voy también, que vayan encontrando la forma en que a ustedes realmente se les da. Por ejemplo, antes de empezar a estudiarlos, buscaba mucho estas meditaciones de abre los registros akáshicos, no sé qué. Lo intenté varios días y a mí particularmente no me funcionó mucho. No lo he vuelto a intentar, eso sí, pero en mi caso veía como cuando se daña la pantalla del celular que se ha roto y que se ve la mitad, pues la imagen de lo que sea y la otra negra. Entonces, pues no era algo que realmente fuera productivo para mí, ¿no? Ahora, hay otro tipo de habilidades eh, que están como inherentes a nuestro ser, pero que no hemos explorado y que también la idea es trabajarlo y ponerlo al servicio. Por ejemplo, en mi caso, un día en una sesión me dijeron que yo tenía mucho como esa capacidad de conectar con herramientas como el tarot, las runas vikingas, que hasta de hecho me dejó como un poco fría porque y empiezan a ver también este tipo de creencias limitantes con las que uno ha estado viviendo y que de la nada te digan, ah, es que tú puedes hacer esto. Cuando tú has estado en un entorno en donde sea como estigmatizado esa herramienta, pues es como eso que también te lleva a romper esas cosas, ¿no? Y a eso también va mucho lo de los dones y los talentos y las habilidades. ¿Por qué? En resumidas cuentas, el camino de llamas gemelas lo que te hace es romper esa versión que realmente no eres. Romper esa vida, esa máscara que has llevado por mucho tiempo y convertirte en lo que realmente eres y viniste a ser. Entonces, son detallitos que a veces parecen un poco minúsculos, pero que también te van trabajando de manera interna. Por ejemplo, en mi caso, por diferentes cosas he asociado como la exposición a la vulnerabilidad tomándola desde un sentido de peligro, ¿sí? Así que, pues básicamente es una de las razones por las que ahora me ven aquí frente a una cámara compartiendo la información, porque es trabajar la comunicación para poder expandir mi propósito, lo que yo soy, lo que tengo que ofrecer. Y por otro lado, pues como en ese efecto rebote o espejo, pues es algo que está dentro de mi trabajo interno, ¿no? De lo que tengo que desarrollar para ser mejor. Entonces, esto va a algo que también mencionaba en el video anterior, que es reconocer de qué manera particular debemos poner al servicio las cosas, ¿sí? Yo en el video pasado les hablaba de que desde niña me gustaba mucho como conocer cosas de anatomía, de leer eso, de ver cirugías, por ejemplo, y hasta el sol de hoy lo hago. Claramente no soy médica, no me sé todos los términos y demás, pero es algo que me gusta mucho. Y ahora que estoy trabajando en esto, y especialmente cuando hago las sesiones de Reiki, ha sido algo que me ha permitido conectar mucho con el cuerpo de las personas, ¿sí?
con ver imágenes de sus órganos, de pronto ver infecciones, cosas así, y poderlas tratar desde ese lado energético y asimismo comunicarle al consultante. Otro ejemplo, a mí siempre se me ha facilitado mucho escribir y es la manera en que trabajo los registros akáshicos, comunicando los mensajes a través de la escritura, porque se me ha hecho un poco más sencillo conectar con el mensaje, la intención, la energía de manera escrita que verbal. Claro está, como ya lo mencioné minutos antes, son también ese tipo de cosas que nos llevan a mirar, bueno, cómo puedo mejorar más esta habilidad, qué tengo que trabajar en mi comunicación verbal, qué otros aspectos de pronto hay detrás de por atender. Entonces a eso voy mucho con la conciencia observadora, ¿sí? Otro consejo es que se apoyen también de personas que saben que tengan como el mismo tipo de dones, ¿no? Como de pedir un consejo, o de cuando, no sé, a ustedes les pasa algo y no lo entienden muy bien, como de comentarle al otro. Eso sí, sin caer en esta cuestión de la comparación, ¿cierto? Porque vuelvo y repito, las manifestaciones de los dones que cada uno puede tener pueden diferir en cierto grado de una persona con otra. Así que básicamente la invitación de este video es que conozcas la forma particular en que a ti se te manifiestan las cosas, ¿sí? Los mensajes de ese plano sutil, ya hablándolo más desde el enfoque de los dones psíquicos, ¿listo? Y de esos otros que sabes que tienes, los puedas desarrollar de una manera más consciente. Para sesiones conmigo encuentran mi número de contacto en la descripción. Nos vemos luego. Que me sea